¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a esta sesión. Es una sesión que vamos a tratar el tema de la oración. Esto es con motivo de que este año 2024 el Papa Francisco ha nombrado el año 2024 como el año de la oración. Es por eso que hemos tomado esa iniciativa de compartir con todos ustedes pequeñas sesiones donde podamos ir descubriendo poco a poco el tesoro tan grande que es la oración. A veces hay muchas dudas acerca de la oración, a veces hay mucha confusión. El objetivo de estas sesiones es ir aclarando algunas ideas, ayudando a las personas a tener un diálogo con Dios. Recuerden que nuestras sesiones en esta página de Facebook no son unas grandes reflexiones teológicas. Tratamos de explicarlo de la manera más sencilla posible para que todo quien tenga la oportunidad de proveer estas transmisiones los pueda entender, las pueda comprender y también compartirlas. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar con una pequeña oración en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestra pequeña sesión, una sesión de unos 30 minutos para que no sea tan tediosa. Y vamos a comenzar, les voy a compartir mi pantalla para que podamos ir haciendo unas anotaciones y a ustedes se les sea un poquito más fácil poder recordar lo que estamos viendo. Bien, hermanos, pues aquí tenemos la pantalla, esta pizarra que nos va a apoyar para que nosotros podamos trabajar. Bien, hermanos, pues nosotros vamos a tratar nuestro tema de la oración basado en un hombre, el cual lleva por nombre San Agustín. Bien, pues aquí tenemos a este hombre, San Agustín. ¿Y quién era San Agustín? Bueno, pues San Agustín, su nombre original es Aurelio Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín. Este hombre fue un escritor, fue teólogo y filósofo cristiano. Después de su conversión, fue obispo de Hipona al norte de África, desde donde dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. Bien, pues todos hemos escuchado hablar alguna vez de San Agustín y de su mamá Santa Mónica, una mujer que hizo oración durante 30 años y al final vio el fruto de sus plegarias. Y el resultado fue la conversión de San Agustín. Bien, hermanos, pues vamos a todas las enseñanzas que San Agustín nos puede ofrecer, pues están basadas de la Sagrada Escritura, de las enseñanzas de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros hemos tomado este pequeño folleto que se llama Agustín, Maestro de Oración, el cual nos va a ir guiando poco a poco en este camino que hoy hemos iniciado. Bien, ya que hemos hablado un poco de San Agustín, ahora nuestra pregunta principal es,
La pregunta principal, ¿qué es la oración? ¿Sí? Y muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué es la oración? Y tratamos de alguna, según nuestras palabras, nuestros contextos, darle una definición. Sin embargo, este hombre, maestro de oración, nos dice que la oración es un diálogo con Dios. Ahí está. ¿Qué es la oración? Un diálogo con Dios. Efectivamente, hermanos, así como nosotros a veces entablamos alguna plática, alguna conversación con algún familiar, con un amigo, con un conocido, la oración se asemeja de cierta manera a este diálogo, a esta plática con Dios. A veces se nos dificulta mucho entablar este diálogo por tantas distracciones, por tantas preocupaciones, por falta de tiempo. Sin embargo, San Agustín nos va a ir mencionando poco a poco qué es la oración y cómo poder vencer todos estos obstáculos. Bien, entonces ya tenemos que el maestro de oración es San Agustín y nos dice que la oración es un diálogo con Dios. ¿Sí? Bien, dice San Agustín que cuando lees las escrituras, Dios te habla y cuando rezas, tú hablas a Dios. Bien, hermanos, aquí tenemos dos cosas bien importantes que nos pueden ayudar en nuestra oración. Lo primero es la escritura, es decir, la Biblia, ¿sí? Tenemos la Biblia, ¿sí? Y nos dice San Agustín que cuando nosotros la leemos, ¿sí? Cuando nosotros la leemos, es Dios quien nos está hablando, ¿sí? Por medio de la escritura. Cuando nosotros rezamos, cuando nosotros rezamos, somos nosotros quienes le estamos hablando a Dios. Sí, perdón por ahí por algunas equivocaciones, pero ahí tenemos este pequeño enlace. Sí, dice San Agustín que la oración es un diálogo con Dios y que cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, sí, es Dios quien nos está hablando a nosotros. Cuando nosotros rezamos, somos nosotros quienes le estamos hablando a Dios. Entonces, hermanos, esto es algo muy fácil de comprender, muy fácil de entender, ¿sí? Tenemos la Biblia, un libro por excelencia, un libro sagrado, en el cual dice San Agustín, cuando tú abres tu Biblia y te pones a leerlas, es Dios quien te está hablando. Cuando tú cierras tu Biblia y empiezas a orar, ahora tú eres el que le está hablando a Dios. Bien, hermanos, pues esta pequeña definición de lo que es un diálogo con Dios por medio de la Biblia. Bien, después nos dice San Agustín que es un diálogo. Nos dice San Agustín que la oración es un diálogo con Dios, pero basado en la fe, ¿sí? Es un diálogo basado
en la fe. Y ahí está, ¿sí? Es un diálogo basado en la fe. Es decir, nosotros vamos a invocar o vamos a rezarle, ¿sí? Si tenemos fe en algo o en alguien. En este caso es Dios, ¿sí? Y al mismo tiempo nuestra oración se va a fortalecer por esa fe, ¿sí? Entonces decimos que la oración nace de la fe y la fe se alimenta de la oración, ¿sí? Sin embargo, nos dice nuestro maestro, San Agustín, nos dice, este diálogo tiene como punto de partida la fe. Esta es un vínculo necesario, sin el cual es imposible la oración, ¿sí? Es decir, si no tenemos fe, es imposible la oración. Y San Agustín lo explica de la siguiente manera. San Agustín explica este elemento recurriendo constantemente a un texto de San Pablo que dice, todo el que invoca el nombre del Señor se salvará, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Sí? Este texto que nuestro santo toma es Romanos, es la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 13 al 14. Y ahí está. Sí. En el capítulo 10 del versículo 3 al 14 de la carta a los Romanos, San Agustín nos va a ir diciendo, ¿sí? Que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán a quien en que no han escuchado, al que no han creído, ni en el que no han oído hablar? ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es bien importante para cada uno de nosotros. ¿Sí? El mismo Jesús en una parte del Evangelio nos dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña, arráncate, ¿sí? Entonces, hermanos, para hacer oración debemos de tener fe, porque sin fe no podemos hacer una oración, ¿sí? Bien, hermanos, sigue nuestro tema y dice San Agustín que la oración es un diálogo del corazón. Y aquí está, tenemos la palabra corazón. Y ahí está. La palabra corazón, aquí la tenemos en grande, ¿sí? Dice, en segundo lugar, este diálogo que parte de la fe tiene su lugar en el corazón del hombre. El corazón es el centro de la vida espiritual. Posee sus sentidos. Ahí está la imagen de Dios. Allí está Cristo. Bien, hermanos, pues para explicar este texto, ¿sí? San Agustín toma un pasaje del Evangelio de San Mateo y el Evangelio que toma es el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6 del versículo 6 al 8. Ahí está, ¿sí? Donde dice,
Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. ¿Sí? Entonces, hermanos, nuestro maestro de oración toma este pasaje bíblico para poder explicar por qué la oración es un diálogo del corazón. Y dice, y solamente tiene valor y sentido si brota del interior de la persona, ¿sí? De ahí que vamos a decir que cuando se tiene fe, nuestra oración nace de lo más profundo de nuestro corazón, ¿sí? Por eso San Agustín dice que la oración es un diálogo del corazón, de nuestro interior hacia Dios. Es decir, cuando brota desde lo más profundo de nuestro ser, es cuando nuestra oración tiene valor y sentido, ¿sí? Dice, en este contexto presenta los sentidos como la puerta que se manda a cerrar, pues por ella entra lo exterior en la persona, ¿sí? Vean, hermanos, este texto de San Mateo, a veces mal interpretado, nos puede llevar a un individualismo y podemos llegar a decir, pues si Dios está en todas partes, pues yo puedo rezar aquí, donde estoy, y no asisto a la iglesia. Dios está en todas partes y yo puedo rezar aquí y no asisto al grupo de oración de mi comunidad. ¿Sí? Una, una diferencia grande hay entre la oración personal y la oración comunitaria, que también es necesaria e importante. Por eso, cuando San Agustín habla de cerrar tu puerta, precisamente habla que nosotros debemos cerrar la puerta de nuestros sentidos para que no haya nada que interrumpa nuestra plática, nuestro diálogo con Dios. Las preocupaciones, los problemas, los pendientes, ¿sí? Todo eso exterior que puede venir y nos puede robar esa concentración, tenemos que cerrarle la puerta, ¿sí? Dice, cerrar la puerta indica, por lo tanto, para San Agustín, recluirse en uno mismo y buscar a Dios en el corazón. Es decir, entrar en uno mismo, en nuestro interior, en nuestro corazón, que es ahí de donde debe de nacer nuestra oración, y ahí mismo buscar a Dios, ¿sí? Pero antes de hacerlo, tenemos que cerrar todas las puertas, ¿sí? De nuestros sentidos para que nada perturbe nuestro diálogo con Dios. Con ayuda de los medios necesarios para no distraerse con cosas externas y en consecuencia, todo esto nos está pidiendo no hablar mucho con la boca, sino con el corazón. Muchos aclaman con la voz y son mudos con el corazón. Hay otros que callan con los labios y gritan con el sentimiento, ¿sí? Entonces, hermanos, recordemos algo muy importante, ¿sí? Un maestro de oración muy importante para la iglesia es San Agustín, que nos dice que la oración es un diálogo con Dios. Y como primer elemento nos dice que cuando nosotros leemos la Biblia, Dios es el que nos habla. Cuando nosotros rezamos, nosotros somos los que hablamos con Dios. Entonces, dice que la oración es un diálogo basado en la fe y ya lo hemos comprobado con la carta a los romanos, ¿sí?
También San Agustín nos dice que la oración es un diálogo con Dios, ¿sí? Con el corazón. Y ya hemos analizado el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6 del versículo 6 al 8, ¿sí? También nos dice nuestro maestro de oración que la oración es un diálogo en el que en el que el Espíritu Santo nos ilumina, ¿sí? Vean, dice, para poder realizar este diálogo necesitamos una ayuda imprescindible, el Espíritu Santo. Dios llenó a sus siervos de su Espíritu para que le alabasen, porque el Espíritu alaba al Padre en nosotros. Por lo tanto, si no tenemos el Espíritu, lo que hacemos es alabarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y nuestro santo nos da una cita bíblica, Romanos capítulo 8, versículo 26. Y ahí está, ¿sí? Que dice, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. ¿Sí? Bien, hermanos, pues un alguien muy importante, ¿sí? Que nos puede ayudar en nuestra oración es la presencia del Espíritu Santo, porque nuestro santo nos dice que si no tenemos el Espíritu, lo que hacemos es alabarnos a nosotros mismos. Por eso es importante, hermanos, que cada vez que nosotros vayamos a hacer oración, pidamos la presencia del Espíritu Santo. Él es el que nos va a ayudar, nos va a iluminar para que nosotros podamos orar como conviene. Solamente, hermanos, hay que tener cuidado en esta parte porque el Espíritu Santo es un tema muy delicado. Dicen unos autores de algunos libros que el Espíritu Santo nos ilumina y nos ayuda, pero también tenemos que ver, ¿sí? ¿Cuál es el Espíritu Santo que nos está impulsando a hacer las cosas? ¿Sí? Si es el Espíritu bueno o es el Espíritu malo. Si es el Espíritu de Dios, el Espíritu bueno, nos va a ayudar a alabar a Dios. Si es el Espíritu malo, nos va a hacer que nos alabemos a nosotros mismos. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando hagamos oración y pidamos la invocas y pidamos la presencia del Espíritu Santo. Bien, hermanos, pues nuestro santo continúa en este momento de el Espíritu Santo y dice, alabemos, esperemos y deseemos no esto o aquello, sino lo que cree conveniente a quien alabamos que ha de darse. Bien, hermanos, esto es importante, ¿por qué? Porque a veces cuando alabamos, cuando esperamos y cuando deseamos y no se nos cumple, podemos perder la fe y podemos alejarnos nosotros mismos por nuestra decisión personal de Dios. ¿Sí? Por eso San Agustín nos da este consejo muy grande. Alabemos, esperemos y deseemos.
pero no esto o aquello, sino lo que Dios cree conveniente para cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice, Él sabe lo que conviene que recibamos. Nosotros atendamos a lo que nos aprovecha recibir. El apóstol dice, no sabemos lo que hemos de pedir según nos conviene. El mismo San Pablo creía que que le había de servir de provecho que se apartase de él el aguijón de su carne, el ángel de Satanás que le abofeteaba, según confiesa él diciendo, por lo cual por 3 veces rogué al Señor para que me le quitase, y me dijo, te basta mi gracia, porque la fortaleza se perfecciona en la flaqueza. ¿Sí? Entonces, hermanos, a veces cuando alabemos a Dios, sí, hay que esperar y desear, pero lo que Él nos quiera dar, ¿sí? Lo que nosotros pedimos y anhelamos, si Dios lo ve conveniente para nuestro crecimiento espiritual, nos los va a conceder, ¿sí? Bien, hermanos, continúa nuestro santo diciendo, hay que purificar el corazón para vivir este diálogo, pues Dios no puede ser invocado si no es por un corazón puro, ¿sí? Hermanos, a veces es un poco difícil tener el corazón puro para alabar a Dios. Sin embargo, cuando hablamos de la oración, podemos recordar la parábola del fariseo y el publicano. Él se reconocía que había ofendido a Dios y se consideraba un pecador. Entonces, este hombre con su gesto de humildad, su oración, hallaba gracia delante de Dios, y no el otro hombre que se creía santo o se creía bueno por todas las cosas que hacía. Así la oración resultará un verdadero cántico espiritual cuando haya un acuerdo verdadero entre la voz y la vida, cuando se haga realidad lo que en ella se ha recibido. Por ejemplo, hermanos, a veces le podemos pedir a Dios que nos dé mucha paciencia, ¿sí? Señor, te pedimos paciencia, pero pues sabemos que el Señor no nos va a dar la paciencia, nos va a dar esos momentos en nuestra vida para que nosotros podamos practicar la paciencia. Por eso, lo que nosotros decimos con la voz, lo tenemos que hacer vida, ¿sí? Muy bien. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos llegado a esta parte de qué es la oración, ¿sí? ¿Qué es la oración? Y vamos a hacer un pequeño recuento, ya que la tecnología nos permite. ¿A quién tomamos como por modelo para este tema? A San Agustín. Bueno, ¿y qué es la oración para San Agustín? Para San Agustín, la oración es un diálogo con Dios, ¿sí? Un diálogo con Dios que lo podemos comenzar en la Sagrada Biblia. Cuando leemos, es Dios quien nos habla. Cuando rezamos, nosotros le hablamos a Dios. San Agustín nos dice que para poder orar necesitamos fe, ¿sí? Y nos da la cita bíblica de Romanos 10, versículos 13 al 14, ¿sí? San Agustín también nos dice que que la oración es un diálogo del corazón y nos da como referencia el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Y nuestro santo nos dice que la oración es un diálogo en el que el Espíritu Santo nos ilumina y nos ayuda a pedir como conviene. Muy bien, hermanos, y aquí en Romanos 8:26 podemos encontrar el texto bíblico donde nos dice que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Y ya para finalizar, hermanos, tenemos una última cita bíblica que se llama
Efesios, Efesios 6:18, donde San Pablo nos dice que tenemos que orar en todo momento, en toda circunstancia y en todo tiempo. Nuestra oración debe de ser constante. Bien, hermanos, pues este es un pequeño tema que hemos preparado para todos ustedes. Esperamos que haya sido de mucha ayuda o que les vaya a servir más adelante. Por ahí en la pantalla ustedes pueden ver los textos que utilizamos, las citas bíblicas y las palabras clave. Bien, hermanos, pues ha sido un gusto, un placer para un servidor estar con todos ustedes. Vamos a despedirnos en esta noche invocando a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, ponnos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco su tiempo y su esfuerzo por ver estas pequeñas cápsulas. No se les olvide por ahí darle un like y compartirlo con sus conocidos. Tal vez a alguien les sirva estas pequeñas reflexiones y los esperamos en la próxima sesión. Gracias.